Moncloa vuelve a toparse de bruces con la realidad. La fragilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a quedar expuesta de forma contundente. Podría haber tropezado 3 veces, pero solo lo hizo en 2 ocasiones. Para la tercera, en vez de la zancadilla, prefirió el Partido Popular darle la mano. Ayer todas las miradas estaban puestas en el Congreso de los Diputados y allí 2 de los 3 decretos sometidos a votación fueron rechazados. El tercero salvado in extremis gracias a los populares, que fueron quienes evitaron un pleno de desastre legislativo para Sánchez. El decreto ómnibus, que es una suerte de cajón desastre donde cabía de todo, desde la subida de las pensiones hasta las ayudas al transporte o medidas sociales como la prohibición del desahucio, no superó ese trámite parlamentario. Tampoco lo hizo el gravamen energético. Ambas propuestas decayeron después de la negativa de Junts, que cumplió, esta vez sí, con sus amenazas y dejó caer al gobierno, acusándolo, en palabras de su portavoz, de Míriam Nogueras, de ser trilero, pirata y gandul. Sus socios de investidura, esos a los que ha cortejado en tantas ocasiones, han decidido darse el gusto de hacer cumplir sus amenazas. No es la primera derrota para el Ejecutivo en esta legislatura, pero sí una de las más dolorosas. Con estos 2 nuevos varapalos, Sánchez acumula ya 8 decretos rechazados en la Cámara Baja, una cifra inédita en la democracia española que nunca antes había sufrido ningún otro presidente. Ese dato es un reflejo de la creciente dificultad del líder del Ejecutivo para mantener su agenda en un Congreso donde sus socios de investidura comienzan a plantarse. El decreto ómnibus ha sido especialmente polémico porque más que una herramienta legislativa parecía un truco político: incluir medidas populares como la subida de las pensiones o los descuentos al transporte público, junto a otras claramente cuestionables como la cesión al PNV del Palacete de París. Una táctica que buscaba forzar a los grupos a elegir entre el rechazo a esas medidas o quedar como los verdugos de pensionistas y familias vulnerables. Esta vez la estrategia no funcionó. El resultado: un sinfín de medidas sociales que decaen. Las ayudas al transporte, la prórroga al escudo energético y el antiopas o las deducciones fiscales para fomentar la eficiencia energética se esfuman tras ese rechazo. Aunque el Ministerio de Seguridad Social asegura que la subida de las pensiones se va a aplicar en enero, advierte que esas cuantías van a bajar a partir del segundo mes del año, a partir de febrero. El rechazo de Junts evidencia la nula confianza que existe entre el Ejecutivo y sus socios separatistas. Sánchez no solo enfrenta las críticas de la oposición, sino que ahora debe lidiar con las acusaciones de traición y desgobierno por parte de sus propios aliados parlamentarios. Mientras tanto, Moncloa centra sus ataques en el Partido Popular, al que acusa de bloquear medidas clave, ignorando que esta vez ha sido Junts quien le ha dado la espalda. En un Congreso cada vez más dividido, el Ejecutivo parece tener solo 2 opciones para sacar adelante su agenda: aceptar las exigencias de Puigdemont o recurrir al Partido Popular. Ayer Junts cumplió su promesa y por primera vez en meses no salvó al gobierno en el último minuto. La sensación de debilidad y desgaste político son innegables. Varias lecciones dejó el día de ayer a Pedro Sánchez. La primera, que Sánchez depende de Puigdemont, dependió en su día para llegar al poder, dependió de él y sigue dependiendo de él para gobernar. La segunda lección, que el gobierno tuvo que recurrir al Partido Popular para salvar lo único que salió ayer adelante. Moncloa, que acusa a Génova de ser el mayor obstáculo para el progreso del país, y Génova, que pide activar una alerta antidemocrática contra Moncloa. El PP, irónicamente, fue el que salvó la jornada de ayer. Y la última, la debilidad parlamentaria del gobierno, que es tan evidente que cuesta creer cómo puede ser el malabarismo político de los próximos meses. Una cosa, ya lo saben, es gobernar y otra muy diferente es resistir. Estas son buenas noticias para el circo político, pero muy malas noticias para todos los demás. Muy buenos días, comenzamos este jueves, día 23 de enero, aquí en Dando Caña. Nos vamos acercando al fin de semana. En el día de hoy celebramos San Ildefonso. Muchísimos asuntos encima de la mesa en el día de hoy. No solo analizaremos lo que finalmente sucedió ayer en el Congreso de los Diputados y cuáles están siendo las lecturas y las reacciones que se están produciendo en estas últimas horas, sino que también volveremos a fijarnos en página de tribunales en los diferentes casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno. Además, lo hacemos con una noticia de última hora que conocíamos
a lo largo de estos últimos minutos en los que podíamos comprobar cómo han detenido a 3 individuos de nacionalidad marroquí en el puerto de Algeciras con varios ordenadores, uno de ellos el de Guadalupe Sánchez. Lupe Sánchez, que es la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador. Enseguida se lo contaremos. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana y comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, lo que pasó ayer en el Congreso en un país normal sería lo normal, porque es evidente que la mayoría progresista no ha existido nunca. Y entonces meter en el mismo saco a la izquierda y a la derecha, pues a la hora de aprobar medidas no puede ser compatible. En un país enfermo como es este es posible todo porque los motivos de ayer no fueron porque las medidas fueran de derechas o izquierdas, fueron para tocarle las narices a Pedro Sánchez fundamentalmente. Yo recordaba una frase de Feijóo muy buena, que la dijo al principio, creo, de la legislatura en la investidura de Pedro Sánchez, que rezaba así: cuando el independentismo le falle, no me busque. Faltaba añadir, ya le buscaré yo. Porque es lo que ocurrió ayer. O sea, todo el mundo habla del batacazo que se pegó el PSOE porque le machacaron en 2 decretos de los 3, cuando le podían haber machacado en los 3, pero no buscó al PP, puesto que no negoció con el PP el otro texto, sino que al PP le buscó directamente. No se sabe exactamente para qué, se intuye para qué. Se intuye porque no estaba dispuesto a que se pudiera decir que la compatibilidad entre pensiones y trabajo el PP se oponía. Pero en cambio, como se opuso al ómnibus que está a las pensiones... Bendita inocencia. Claro, hoy se ha encontrado que toda la prensa del otro lado lo que dice es que por culpa del PP y otros ya sabemos que no se atreven a decir quiénes son, las pensiones el mes de febrero bajarán, tenemos que pagar más por el viaje, nos van a dar bofetadas hasta una carne de identidad, etcétera, etcétera. Eso en mi país se llama ser cornudo y apaleado, que es una figura que el PP le gusta mucho hacerla. Yo pensé que la iba a abandonar, pero no, parece que le va gustando cada día más, y entonces pues él sabrá, pero claro, el cornudo y apaleado es una figura que al menos a mí no me haría ninguna gracia que fuera precisamente predicable de mi persona ni de mi actividad, pero el PP sabrá lo que hace. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Carlos Flores, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. En último lugar saludamos a José Ramón Riera. Muy buenos días. Muy buenos Luego días. hablamos de esos datos que nos tienes preparados para hoy. Prepárense todos ustedes. Antes de nada empezamos por lo más inmediato, antes de irnos hasta la Comunidad Valenciana, hasta donde se ha ido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de 81 días sin aparecer por allí. Ya recordarán todos ustedes esos minutos en los que salió huyendo Pedro Sánchez de Paiporta. Hoy vuelve. Pero antes nos vamos a página política. Hoy en el Boletín Oficial del Estado lo veíamos reflejado esta misma mañana. Se publica la derogación de esos decretos que decayeron el día de ayer en el Congreso de los Diputados después de ese no que le propinó Junts y sobre todo también en medio de todas esas críticas feroces que lanzaba Míriam Nogueras desde la tribuna de la Cámara Baja. Veamos precisamente cómo fue la jornada del día de ayer en la que Junts finalmente cumplió con su amenaza tensando la cuerda de las relaciones con Pedro Sánchez. Unos piden elecciones. Que si no dispone de ese apoyo parlamentario, que sí que tienes capacidad para convocar elecciones. Mientras desde el gobierno cargan toda la culpa sobre el PP. Tanta irresponsabilidad, no me extraña que haya muchos ciudadanos que estén hartos. Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Cuando otros incluye también a sus socios de Junts. Este miércoles el gobierno ha vuelto a sufrir una derrota parlamentaria más. Primera del año, sí, cuando en 2024 suma hasta 71. Junts ha sido uno de los grupos más duros con los de Sánchez en el Congreso. Que mentre vostès no compleixin, no comptin amb Junts. El que passi avui serà fruit de la negligència i la manca de serietat del PSOE. Amb nosaltres el xantatge i la pressió no té efectes, perquè no tenen majoria i han de deixar d'actuar com si la tinguessin. Junto al Partido Popular y Vox, los de Puigdemont han dicho no al impuestazo a las energéticas, pieza que era clave además para que el gobierno pudiese conseguir el sí de Podemos a unos presupuestos. Pero suma también la formación independentista su voto a los grupos de Feijóo y Abascal para tumbar la denominada como ley ómnibus, una especie de cajón desastre que todos critican. Aquesta pirateria seva, nosaltres ni la compartim ni la votem.
Ustedes son capaces de meter en el mismo documento impuesto a la banca, pensiones, impuesto a hidrocarburos, ocupación, transporte, todo. Cuando hablan de pensionistas no piensan en ellos con sus hijos y con sus nietos, sino simplemente en una bolsa de votos. Y decreto que englobaba medidas como la subida del ingreso mínimo, ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones. El rechazo de este último es lo que más reprochan desde el Gobierno a Feijóo y para lo que el Partido Popular propone una proposición de ley que en el Gobierno ya han rechazado. De todos los decretos que se votaban en el Pleno extraordinario, solo ha salido adelante el que habla de la mejora de la compatibilidad de la jubilación con el trabajo. Vox le ha reprochado al Partido Popular que digan que sí, Ya que ha evitado una triple derrota del Gobierno. para evitar una tercera derrota de los de Sánchez. Piratería, trilerismo, mentira, gandules, así fue el tono que tuvo en el día de ayer Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, para referirse a las relaciones con el Partido Socialista, los que acusan de no cumplir con la palabra dada. Hoy El Mundo publica que, según fuentes socialistas, hay cosas, dicen, por las que Ferraz no está dispuesto a pasar, como es, por ejemplo, esa transferencia de la competencia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sobre la situación de la legislatura, se ha referido Emiliano García Paje en estos términos. Es un laberinto sin salida. Creo que ni siquiera el Gobierno, creo que ni siquiera el presidente del Gobierno, y lo lamento por él mismo también a título personal, porque esta situación es torturante para cualquiera. Creo que nadie tiene certeza de por dónde salir. Que se puede acabar la legislatura, sí, pero que la salida sea digna, sea honrosa, que sea razonable, creo que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo salir de un laberinto. Nadie sabe cómo salir, lo lamenta profundamente el presidente castellano manchego. ¿Qué es lo que dice Junts en el día de hoy? Pues Jordi Turull ha concedido una entrevista en TV3 donde anima e invita al Ejecutivo a presentar ciertas medidas por independiente y dice que si desde Moncloa no lo hacen, pues que lo harà el propio grupo parlamentario de Puigdemont. Si en les properes hores el PSOE no fa això, presentarem nosaltres la proposta de la revalorització de les pensions i de que segueixi vigent el tema del transport públic. Y comisiones obreras y UGT, que no podrían faltar en esta fiesta, se lanzan hoy con ese discurso que bien señalaba el propio Josep María Francás al inicio de este programa, el de que el Partido Popular tiene la culpa de que ayer decayesen muchísimas de las medidas que consideran beneficiosas para la población en el Congreso de los Diputados. Desde ambos sindicatos ya se está animando incluso a realizar diferentes manifestaciones en la calle para poner, ya lo saben, como era evidente en vísperas de lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, para poner al Partido Popular como el culpable de todo este asunto. En fin, os pido una primera reacción y enseguida les contaremos a nuestros espectadores en qué consistía detalladamente ese decreto ómnibus, que era un popurrí de cosas que tenía tantos asuntos como si fuera una botica. Don Luis. Hombre, yo lo que más gracia me hace es lo de comisiones obreras y UGT, que dicen que van a convocar una manifestación. Que tengan cuidado, que no sea en la Puerta del Sol, porque si no, dada la asistencia última a las manifestaciones que convocan, la gente va a pensar que es la cola de la lotería de doña Manolita, ¿no? 200, 300 personas pueden llegar a convocar. Vamos a ver, lo del tema del decreto ómnibus es una vergüenza democrática, eso de meter cosas que no tienen nada que ver unas con las otras dentro de un mismo decreto es una técnica parlamentaria de trileros. El Partido Socialista está acostumbrado a que su trilerismo le salga bien, a chantajear al Partido Popular. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el Partido Popular? Que estaría encantadísimo de dejarse chantajear. Pues que ahora tiene una cosa a la derecha que se llama Vox. Y como Vox dice, no, es que no vamos a votar nada a favor de Sánchez, pues entonces el Partido Popular no se ha atrevido a validar el decreto ómnibus del Gobierno. Si no, lo habría validado sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso son cosas teóricas, hablemos de la realidad. La realidad es que, bueno, el Partido Popular se ha comportado bien, tirando abajo el decreto ómnibus. Se puede discutir si debería haber tirado también el tercer decreto. Lo que pasa que, bueno,
se puede argumentar que, dado que uno de los argumentos para tirar el decreto ómnibus es que está usted metiendo todo en el mismo saco, y dado que lo otro era una cosa muy puntual, pues para que tenga más fuerza tu argumento de no puede usted presentar todo en un mismo saco, pues votas a favor del otro para decir, ve usted, si lo presenta por separado, sí podríamos haberlo aprobado. Bueno, es una manera de justificarlo. A mí me gusta más la postura de Vox de nada que venga de este gobierno vamos a votar a favor. Pero bueno, puedo entender que el PP vote a favor de uno de los 3 decretos. Eso tampoco. Enseguida debatiremos de esa cuestión y le daré la palabra a Carlos Flores de Vox, pero antes veamos qué cosas contenía ese decreto ómnibus en el día de ayer. Y Marín, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre este trilerismo político que dice don Luis del Pino? Muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues ayer se vivió un día tenso en el Congreso. La Cámara Baja se reunía para votar el denominado como decreto ómnibus, que incluía 80 medidas que iban desde la subida de las pensiones hasta las ayudas al transporte público. Muchas de ellas no tenían nada que ver entre sí, pero el Gobierno decidió mezclarlas todas en un único texto para forzar a todos los partidos a votar a favor. Esto, sin embargo, no les ha funcionado. El Partido Popular, Vox y Junts tumbaron este decreto y con él todas las medidas que incluían. Se ha comentado mucho en las últimas horas las medidas que van a decaer. Una de ellas es la revalorización de las pensiones. En enero van a subir un 2,8%, pero en febrero van a volver a caer. Otra de las medidas que también decaen es la ayuda al transporte público, que volverá a tener el mismo precio que en el año 2019. Varias comunidades, eso sí, como Andalucía, Madrid o Murcia, han asegurado que por el momento van a mantener esas tarifas bonificadas. El salario mínimo interprofesional volverá también a la cifra de 2023, que era de 1.080 euros, y también queda fuera la ampliación de los préstamos para los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. Estas son solo las medidas que la izquierda ha estado utilizando para criticar el no de los populares, de los de Vox y de los separatistas de Junts. Sin embargo, ese decreto, entre todas esas 80 medidas, incluía otras mucho más polémicas. De haberse aprobado el decreto ómnibus, el IVA de los alimentos también volvería a subir en febrero, al igual que lo haría la factura de la luz de todos los hogares españoles. Otra de las medidas recogidas en ese texto era frenar los desahucios. Con el no de estos partidos no se ha beneficiado tampoco a la inquiocupación, algo que muchos propietarios ya han celebrado. A esta medida se sumaba también la cesión de un palacete en París al PNV valorado en 15 millones de euros. Sin embargo, el PNV ha afirmado esta misma mañana que ese inmueble ya es suyo porque la cesión ya ha sido registrada. Todas estas son las medidas que el Partido Socialista intenta olvidar. Además, el Partido Popular solicitó votar algunas de estas medidas por separado, como la revalorización de las pensiones para su aprobación, que es algo que el Gobierno rechazó por completo. ¿Y qué dice nuestra Carta Magna sobre esto? Pues según el artículo 86, los decretos leyes deben referirse a un único tema. De hecho, en varias ocasiones el Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente algunas de ellas. La primera fue en el año 1982 y en 2020 también ocurrió. El Constitucional anuló parcialmente un decreto ley que incluía medidas económicas junto a otras de ámbito sanitario. Es decir, el Tribunal Constitucional no afirma que esto sea inconstitucional, pero sí que reconoce que esa práctica es muy desaconsejable. Una historia que ayer se repitió con la diferencia de que esta vez no ha salido adelante. Gracias, Marín. Esta es la forma de actuar del propio Ejecutivo, mezclar unas cosas que nada tienen que ver con las otras, pero, en fin, sobre las pensiones, Riera. Sí, lo primero, las de enero no es que se vayan a pagar, es que ya están mandadas en las órdenes de pago, con lo cual ya no se pueden echar para atrás. Y en febrero, si alguien se cree que a los pensionistas no le van a subir, yo me juego aquí una cerveza con todos nosotros, de que de alguna manera se va a buscar este gobierno oficial, oficialmente, por delante, por detrás, por donde sea, pero se pagará la subida del 2,8%, y si no, al tiempo. O sea, ahora mucho bubú para intentar pasarle el marroncete al Partido Popular, pero la realidad es que lo van a arreglar, no sé cómo. O lo sacará otro decreto, claro, o sea, de solo, independientemente, para que se apruebe sin ningún tipo de problema. Pero a los pensionistas de este país no hay narices. No hay narices ni otras cosas para no pagarle la subida del 2,8%, ni por mucho que haya votado en contra del Partido Popular, ni Junts, ni el Vox, ni nadie, nada. Se van a pagar, sí o sí. Y luego el resto, vamos a ver, como el insulto que a mí más me ha gustado, pues es la de vagos.
Le ha faltado añadirle y maleantes, porque realmente es lo que está este gobierno, lo que tenemos en este momento. Un gobierno de vagos, y lo que no ha dicho la señora de Junts es le ha añadido la palabra, el adjetivo maleantes, porque en definitiva es lo que están haciendo. Son una panda de trileros, golfos, apandadores, maleantes, bichos, de todo. Es decir, es que cumplen absolutamente con todos los calificativos que se les puede poner a unos señores que es que de verdad, es decir, todo lo que hacen es todo y todo lo que dicen es mentira. Sí, simplemente mentira. Todo, absolutamente todo. El presidente del gobierno no ha dicho todavía una sola verdad desde que llegó al gobierno, desde que se presentó a la candidatura para ser presidente del gobierno. Así que, bueno, pues a partir de aquí... A ver, ya lo habéis dicho vosotros y yo no puedo más que reiterarlo. El comportamiento del gobierno ayer fue digno de un trilero, que como sabemos es ese juego que consiste en esconder la bolita para que el incauto paseante pues señale donde la bolita no está, pensándose en que sí que está. Que eso es lo que el gobierno quiso hacer ayer con los diputados y en términos generales y por extensión con el resto de los españoles. A ver, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema. Los diputados podemos quedarnos votando hasta que se nos haga de día en presentar, habían 80 medidas en ese decreto ómnibus, en presentar 80 decretos que se debatan uno detrás de otro y que haya que votar uno detrás de otro. Yo no tengo otra cosa que hacer al cabo del día. Me puedo quedar ahí hasta que se hayan votado cada uno de los 80 y que salgan unos sí y otros no. Cuando el gobierno incluye 80 medidas de tono distinto, desde las que son impepinables a las que son impresentables, desde algo tan razonable como la subida de las pensiones hasta algo tan indefendible como regalarle un palacio de 15 millones de euros en París al Partido Nacionalista Vasco para que después se lo alquile al Instituto Cervantes y resuelva todos sus problemas de solvencia financiera durante los próximos años. No sé lo que cuesta alquilar un palacio de 15 millones de euros en pleno centro de París, pero seguro que es más de lo que lo tiene el Partido Nacionalista Vasco. 1 millón de euros se compromete el gobierno a pagarle anualmente al PNV. Pues la financiación del PNV para toda la vida, para lo que queda de vida. Cuando incluyes medidas, repito, razonables, con medidas absolutamente impresentables y exiges una única posición, un único voto en los diputados, lo más razonable que los diputados pueden hacer es decir, ahí te las den todas. Ahí te las den todas. Y ese es el resultado de la votación. Máxime cuando el gobierno acude a este tipo de eventos sin tener los deberes hechos. Míriam Nogueras se lo ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, eso sí, siempre en catalán. Ustedes no tienen mayoría. No se comporten como si la tuviesen. Bueno, pues si no tienes mayoría, si metes 80 prescripciones distintas y algunas de ellas antitéticas y vas al Congreso con las manos en los bolsillos sin haber negociado con unos y no solamente sin haber negociado con los otros, sino habiendo encabronado a los otros, te puede pasar lo que le pasó al gobierno. En un análisis frío, seguramente Junts habría estado de acuerdo con uno, en desacuerdo con otro y a lo mejor podría haber salvado el tercero. Junts actuó ayer por venganza, por fría venganza. Vino a decirle, no apoyamos ninguno de los tres, para que aprendan ustedes la lección de que no tienen ustedes mayoría y de que si quieren seguir gobernando tendrán que pasar por las orcas claudinas de la negociación con Junts. El Mundo titulaba las cosas que el gobierno no está dispuesto a hacer. Perdón, no sean ustedes cándidos, titulen correctamente las cosas que el gobierno aún no está dispuesto a hacer o todavía no sabe que va a hacer o no se atreve a confesar que va a hacer, pero las va a hacer esta y cualesquiera otras para poder seguir en el machito. El Partido Popular le dio una inyección de oxígeno con el voto, pues en cierta medida sí. Cuando a mí me preguntan, oiga, ustedes es que están en contra de la subida de las pensiones, porque ustedes votaron en contra, ustedes están en contra de las subidas al transporte, porque ustedes votaron en contra, la respuesta es muy sencilla. Lo mejor que, perdón, y la dijo Ignacio de Oces en su intervención pública, lo mejor que podemos hacer por nuestros pensionistas es garantizar que haya otro gobierno. Lo mejor que podamos hacer por nuestros pensionistas. Porque todo lo demás va a ser miseria. Subir un 1, un 2, un 8, todo lo demás va a ser miseria. Lo mejor que podemos hacer por nuestros pensionistas, por nuestros trabajadores, por nuestros propietarios, por nuestros inquilinos es tener un gobierno en condiciones. Y la mejor manera o la vía más rápida para ello es negarles cualquier
cualquier apoyo y cualquier brida de oxígeno. Justo me agarro a este último argumento porque es lo que quería decir. O sea, ayer había una trampa que hasta ahora les ha salido bien, pero la trampa va a seguir la semana que viene. Y la trampa es, ahora el PSOE puede presentar las medidas para que se las aprueben, con lo cual estás salvando, diríamos, lo que quedarías mal si votas que no para el resto, pero en cambio le das el balón de oxígeno. Entonces aquí lo que se tienen que plantear los partidos, creo que Vox es el único que lo tiene claro, es cuál es el mal menor. Si que los pensionistas sufran un mes sin aumento o que se vaya Pedro Sánchez, convoque elecciones y pasemos a una etapa absolutamente distinta de la política española. Yo creo que el mal menor, el mal mayor está claro cuál es. Ahora, hay una manera de intentar evitar eso, pero que el PP no sé si es capaz de hacerla, que es el PP presenta lo que quiera, Vox presenta lo que quiera, Junts presenta lo que y el PSOE lo presenta. ¿El PSOE qué va a hacer? Obligar a votar la suya. Pues el resto tienen que hacer es obligar a no votar la del PSOE. Es decir, a la trampa ahora sería que el PSOE presente mañana, hoy, lo de las pensiones, lo de los transportes públicos y que te obligue a votar, porque claro, ya no tienes la excusa. Por eso a mí no me gusta, y coincido contigo, Luis, en que votaran que sí al segundo, porque están yendo a tapar agujeritos, y coincido un poco contigo. Entonces creo que la clave está en si entendemos una serie de señores en este país y políticos que el mal mayor es Sánchez, lo que hay que hacer es no machacar al pensionista, pero no darle oxígeno a Sánchez. Y para eso hay que proponer las cosas desde fuera y que se apunte. Y si no se apunta, será el gobierno el que no se apunte. Yo sí que creo que peligran las pensiones de febrero, pero por un asunto muy simple. Porque si el relato lo gana el gobierno y consigue pasar la pelota al PP, va a aguantar todo lo que pueda para que el pensionista coja el cabreo. Si el PP es capaz de ganar el relato, o porque hace eso, o porque, como ayer sugeríamos, no paran de salir voceros por todos lados diciendo no es un problema nuestro, es un problema de este. Y hemos presentado lo otro y lo han rechazado, no sé qué. Entonces no le quedaría más remedio que, claro, no enfrentarse a 1 millón, a 10 millones o no sé cuántos millones. Mañana el gobierno presenta solo la aprobación del decreto de la subida del 2,8% de las pensiones. ¿Y qué va a votar el Congreso de los Diputados? Tienen que votar que sí. No, punto, votar que no, presentarla y decir, la presentamos nosotros y la votas tú. Da lo mismo. No da lo mismo. Dos. Déjame que te cuente una cosa porque es lo que hace el trilero del gobierno. ¿Sí? Los presupuestos generales aprobados en el 2022, en octubre y noviembre del 2022, sumaban 381.000 millones de euros con un piquito. ¿De acuerdo? 381.000. Eso es lo que está aprobado en el Congreso de los Diputados, en el Senado y vuelto definitivamente aprobado por las Cortes Generales. 2023 se trabaja con los 381.000. 2024, los datos hasta el 30 de noviembre son 430.000 millones de euros. Ojito, de 381.000 a 430.000 millones de euros. ¿Ilegítimo gastar eso? Perdóname, déjame un segundito, sí. No termine. 50.000 millones de euros más. ¿Ha pasado por Cortes? No. Por eso. ¿Lo han tenido que aprobado las Cortes? No. Se los ha aprobado a sí mismo en decreto, o sea, en consejos de ministros se han publicado las órdenes de autorización del Consejo de Ministros de hacer ampliaciones extraordinarias para temas extraordinarios, que son, perdóneme usted, tan sencillo como, hombre, es que ha habido que subir los salarios a los empleados públicos. Bueno, pues el gasto de personal ha subido un 4,5% sin la aprobación del Congreso de los Diputados. Los intereses han pasado de 30.000 a 36.000 sin pasar por el Congreso de los Diputados. Las transferencias corrientes para pagar la seguridad social, para pagar las autonomías, ha subido en 20 y tantos mil millones sin pasar por el Congreso de los Diputados. Entre ellos, la subida de pensiones del año pasado. Y por lo tanto, mañana hay un Consejo de Ministros y se aprueba que se pague en febrero. Sin pasar por el Congreso. Sin pasar por el Congreso. Pero que lo hagan. No, pues, ¿qué te crees? ¿Que si quieren no lo van a hacer? Sí. Vamos a ver. Absolutamente todo lo que se ha aprobado durante el año 2024 y pagado
no ha pasado por el Congreso de los Diputados. Déjame que te ponga un ejemplo. En Estados Unidos, cuando si no se ponen de acuerdo, se paraliza la administración. Sí, pero España no. En España se aprueba, se autoaprueba. Y lo mismo pasa en Francia. En Francia ha habido que aprobar extraordinariamente el mantenimiento del mismo presupuesto del 2024 para el 2025, porque si no, el 1 de enero entraban en default. Y se aprobó de forma extraordinaria. ¿Sí? Y solo está trabajando con el mismo del 2024, pero renovado, pero aprobado. Si no, default. En España, el gobierno se aprueba a sí mismo 50.000 millones de euros. O sea, y si es mentira, ¿por qué no me han detenido? Porque no han presentado la demanda. Yo esto lo he publicado en el diario El Debate y lo llevo publicando desde el mes de marzo, los incrementos de presupuesto y de pagos. Ojito, no solo de gastos, sino de pagos. Que ese es ahí donde está un el ejemplo auténtico delito. de la preocupación humanitaria que tiene el gobierno por los ciudadanos españoles. Vox presenta una propuesta de ley ELA para el abordaje de la problemática de la enfermedad de la ELA. El gobierno la bloquea porque supone un incremento. Estamos hablando de finales del 23. El gobierno la incrementa porque eso supone, la bloquea porque eso supone un incremento de gasto. Estamos hablando de 22 o 23 cochinos millones de euros. 24. El Partido Socialista y Sumar, y si no me falla la memoria, Junts también proponen sus propios proyectos de ley de ELA. Y se acuerda la tramitación conjunta de los tres proyectos. Y se aprueba, después de haber puesto en el congelador el proyecto de ley de Vox. Y se aprueba. ¿Y qué es lo que pasa? No se paga. Que la ley no entra en vigor porque tampoco hay presupuesto en el 24 para la implementación de la ley. Es decir, bloqueas la ley porque no tienes dinero y luego apruebas la ley y sigues sin tener dinero. Este es el gobierno que se rasga las vestiduras porque los jubilados no vayan a cobrar el incremento de las pensiones en el mes de enero y la culpa lo tienen esos diputados del Partido Popular y otros que no han... Esa es la humanidad de este gobierno, esta es la hipocresía de este gobierno. Sí, pero fíjate la lectura política, ¿eh? O sea, ellos no aprueban eso, aunque después no hagan nada, hasta que lo presenten. Claro. Porque lo que no quieren es votar una cosa que haya presentado otro. Esa es la otra, es decir, es lo que si yo mañana me copio literalmente la disposición relativa a la subida de las pensiones del decreto que se tumbó ayer y la presento con la firma de los diputados de Vox o del Partido Popular, te dirán que no. Me juego lo que quieras, repito, literalmente, con sus puntos y con sus comas. Me juego lo que quieras a que la respuesta es que no. Lo que tiene que hacer Vox o el PP es no votar a la del PSOE y que el PSOE pase por el aro de votar la suya. Porque al fin y al cabo la responsabilidad sobre los jubilados no la tiene la oposición, ni la tiene la conferencia episcopal, la tiene el gobierno, que por eso gobierna. Pero para eso el PP tiene que tener un poco... No sé si que quiere ser de mayor o que quiere ser actualmente. O sea, un poco las ideas claras. Pues la tesis de les vamos a apretar un poquito los jubilados a ver si se enfadan de verdad con la derecha. Sí. Yo no... Me vais a decir, es maquiavélica, precisamente por eso. Pero es buena. Precisamente por eso, por lo que no la descartaría. Los argumentos dan igual. Lo que cuenta es la opinión pública, a quién culpa del asunto. Hasta ahora al PSOE le venían saliendo bien las cosas. Esta vez ya no. Basta ver los medios de comunicación, basta ver las redes para ver que la gente está señalando al gobierno. Pues sois trileros, sois unos tramposos y habéis condicionado la subida de las pensiones y las ayudas a la DANA a otra serie de basura. Sois unos miserables. Pues por ahí hay que ir. Por eso lo aprobarán como sea. Exacto. Por eso lo aprobarán como sea. Y como además se lo pueden pasar todo por el arco del triunfo, que sabemos lo que es perfectamente, y no sé si el sitio ese que tenemos ahí un monumento, ni tampoco el de París, ese su arco del triunfo es, yo me monto en mi propio chiringuito o en mi Consejo de Ministros y digo, páguese, y a tomar por saco, y se sientan a gusto. Pero por eso he dicho que dependía del relato, dependía de quién gane el relato, según quien gane el relato correrán, según quien gane el relato pararán, porque solo buscan el voto, Sin duda, voto. Pero te digo una cosa, nada más. Están acongojados. Están acongojados. Y por lo tanto, subirán las pensiones. O sea, quiere usted decir que tienen los congojos aquí. Aquí, efectivamente. Ha quedado clarísimo. Nos vamos a la primera pausa de publicidad antes de que este debate vaya a peor. Una pausa que puede aprovechar para apuntarse a la próxima visita del Club de Amigos, que es el miércoles 29 de enero.
29 de enero, miércoles, donde pueden descubrir la historia del Museo del Ferrocarril. Se trata de una visita guiada en la que pueden conocer los antiguos vagones, locomotoras históricas y objetos que dan vida a un apasionante viaje. Conozcan cómo el ferrocarril cambió el rumbo de las ciudades, las economías y las vidas de las personas junto al Club de Amigos. Para apuntarse, el número de teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 2464, si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad y aquí les esperamos. Poco más de 2 minutos. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 6 minutos de las 12:30 del mediodía a las 11:30 en Canarias y nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana. Van a ver la imagen de la mañana, la de Pedro Sánchez desplazándose hasta este lugar. Lo hace además acompañado de una decena de diferentes ministros. Vuelve a la Comunidad Valenciana 81 días después de aquella huida del pasado 3 de noviembre, donde tuvo que ser testigo del enfado y el cabreo de los diferentes vecinos de Paiporta. Recordarán todos ustedes cómo fue esa visita. Lo que pasa es que hay una diferencia con la del día de hoy, que en aquel momento quiso bajar a la calle, estar, o por lo menos la idea era esa, la de estar con los diferentes vecinos, y hoy lo que ha hecho es apartarles completamente porque el cordón de seguridad que ha instalado es tremendo. De hecho, y lo contaba ya Voz Populi esa misma mañana, lo que ha hecho es endurecer su protocolo de seguridad por toda esa crispación y después de los incidentes sufridos en Paiporta. Al menos lo que hemos conocido es que ese anillo de seguridad es de unos 200 metros, ya no solo hoy en la Comunidad Valenciana, sino a todos aquellos eventos a los que decida acudir el presidente del Gobierno, de 200 metros cuando se encuentre en la calle o en espacios públicos abiertos, para evitar de esta forma todas las imágenes que solemos ver cuando Sánchez hace lo que cualquier dirigente político. ¿Sabemos si se ha puesto dodotis hoy? Bueno, sí, pues esos pañalitos se nos está yendo de las manos, moderadora, este debate. Esos pañalitos que se utilizan habitualmente entre personas muy mayores y entre niños pequeños, y sobre todo con los cagones miedosos, porque hay gente que tiene miedo y se caga encima, con perdón. No sé, por eso pregunto, ¿sabéis si se ha puesto? Estate tranquilo, porque esa es la delegación del Gobierno en Valencia, está situada en el antiguo Palacio del Temple, y ya te digo yo que los muros son de 3 metros de anchura. Puedes gritar, tirar huevos, tirar barro, hasta cañonazos podrías tirar si fuese de tus posibilidades, que no se oye dentro. Ya te digo yo que no se oye dentro. Y ahí no llegó la Dana tampoco. No temía. Bueno, el ejército se retira de Valencia este mismo fin de semana. Sí. ¿Por qué han protestado los militares de que los tienen en unas tiendas de campaña 3 meses, que les dan comida basura y todo eso? ¿O simplemente porque la ministra le ha entrado un antojo? Porque pero ya se han acabado las tareas. No, que va. Lo que dicen los vecinos es que no. Que no. Siguen garajes aún. Es que nadie entiende que se vayan los efectivos del ejército desplegados. Entonces Pedro Sánchez va a Valencia, no se reúne ni con las Cortes Valencianas ni con el gobierno autonómico, llama a una serie de alcaldes socialistas y se reúnen dentro de un búnker y pide a la policía que haga un cordón de 200 metros alrededor para que no se acerque ni un solo valenciano. Con 6 ministros por banda, 6 a un lado y 6 al otro lado. Sí, antes ha dicho usted que en Paiporta fue testigo del cabreo de la gente. Permítame reformularlo. Fue testigo de la ira del pueblo. De eso es de lo que fue testigo. Y Sánchez se fue de Paiporta como lo que es, como un cobarde, y Sánchez no va a volver nunca a pasear por las calles de Valencia para hablar con los valencianos de a pie, porque a los valencianos de a pie los ha dejado tirados, retrasando la ayuda que Valencia necesitaba y no teniendo ni siquiera la gallardía de aguantar con los vecinos de Paiporta para escuchar, como sí hicieron el rey, la reina y Mazón. Sánchez es un cobarde y ha vuelto hoy a Valencia como los cobardes. Lo que no sé es a qué vuelve, o sea, ¿para qué? ¿Para qué vuelve allí con un cordón policial de 200 metros? Porque además se reúne con el ejército después. Sí. Para decirles que se van. Es brillante la cosa, ¿no? O sea, me parece que Sánchez ahora empieza a tener incluso un problema de asesores, porque entre los 1000 deben ser todos muy, muy justitos. Porque si pierde el rato de las pensiones y hace el primo yendo allí, porque es que no, ese tampoco va a ganar nada con ir a Valencia. Tiene anunciada otra visita a Valencia el día 3. ¿Adivina para qué? Para el Congreso del PSPB.
O sea, en esta visita Que están bueno, rodeado estará preparando de el ministros y de alcaldes a diestro y siniestro, y en la otra estará rodeado de militantes Que tampoco lo socialistas harán en Paiporta por ni el en ningún norte sitio. y por el sur, arropado por 7 cinturones de fervientes socialistas que gritarán mazón dimisión, mazón dimisión, mazón dimisión, y ahí terminará el aquelarre. Así Bueno, que se retira el ejército este fin de semana de Paiporta. Lo que van a continuar es diferentes efectivos desplegados en el lugar, porque hay algunas localidades, que ya no están en el nivel más superior de alerta, sino que han bajado un escalón y seguirán trabajando diferentes efectivos. ¿Y sabes si la Guardia Real Real seguirá? Porque me parece que hasta ahora seguía todavía la Guardia Real. Igual esta, como mandan otros, se queda unos días más. No, pero eso lo que supone es que las tareas que queden por realizar las van a tener que costear los vecinos a sus expensas. Es decir, sí, hay empresas de desatascos, de desatranques, de limpieza, etcétera, etcétera, que son las que están operando. Si el ejército se retira, quiere decir que los únicos que seguirán trabajando, aparte de bomberos y demás, y los voluntarios que sigan yendo, y ya hay que tener muchas ganas y mucho espíritu de sacrificio para seguir yendo 80 y tantos días, 90 y tantos días después, pues serán, repito, las empresas particulares, que tendrán muchísima profesionalidad, pero que lógicamente cobran y les pagan, lógicamente, los propios vecinos. Es decir, aquí se termina esto que le gusta tanto al Partido Socialista, que es el escudo social. Aquí se termina. Es decir, ¿quiere usted acabar de recoger el barro que le queda en su garaje, en su jardín? Pague una compañía de limpieza y se lo solucionará en 48 horas. Y ya no solo tanto en cuanto a los trabajos de limpieza, como hemos visto en los garajes, sino también que se tendría que hacer una revisión de todas las infraestructuras de los edificios más afectados. El otro día vimos un derrumbe en Benetúser y seguramente habrá muchos cimientos de, sobre todo, las obras más antiguas que no estén en perfectas Siguen habiendo condiciones. coches en las calles, siguen habiendo amontonamiento de coches en solares que no han sido todavía hechos chatarra o reparados, las dos opciones abiertas. Yo diría que es prematuro la retirada del ejército. Se me ocurren unas cuantas opciones, y estoy seguro que a cualquier vecino y a cualquier autoridad municipal de las zonas afectadas se le ocurrirían muchísimas más cosas que el ejército podría seguir haciendo durante unas cuantas semanas más. Y alértese que tú eres valenciano, de los aquí presentes estás en la zona, no eres paracaidista, o sea que conoces la zona. Yo he estado en la zona, por eso. he estado recogiendo muy barro. Interesante que no es la opinión de un gallego que está exactamente en Bilbao trabajando, o sea, vale. En fin, vamos a continuar con más asuntos que, por cierto, ya que estás aquí, Carlos, la semana que viene el gobierno valenciano de Carlos Mazón va a aprobar una modificación de esa ley de huerta para todos esos proyectos que, pues, para encauzar el Barranco del Pollo. Lo hará también gracias al apoyo de Vox en las Cortes valencianas. Aquí lo hemos estado contando en muchas ocasiones, esa ley de huertas del anterior Ejecutivo Socialista de Chimo Puig. En fin, ahora sí, nos vamos a página de tribunales. Si os parece, empezamos con lo más inmediato, que es esa noticia que conocíamos esta misma mañana de cómo los agentes han detenido a 3 individuos en el puerto de Algeciras, de nacionalidad marroquí, con diferentes ordenadores en su poder. Uno de ellos, el de Lupe Sánchez, la defensa, la abogada, que es parte de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador. La propia Lupe nos relataban el otro día cómo fue ese robo en su vivienda, en el que simplemente se llevaron su ordenador, y bastante llamativo que no el de su marido, pero en fin, lo que ella consideró en un primer momento como un robo, luego fue creciendo hasta otra teoría, porque también había otros robos y otros incidentes un tanto sospechosos en otras partes también relacionadas con la defensa de González Amador. No sé qué consideráis, si sospecháis o tenéis alguna teoría. El asunto apesta. Resulta que entran en casa de Guadalupe Sánchez, que no es, tengo entendido,
defensora del novio de Ayuso, sino al contrario, es quien le representa en la acusación por difamación el novio de Ayuso ha presentado a distintos miembros del gobierno y algún periodista. Entran en su casa, roban solamente su ordenador, nada más, dejan el de su marido. Entonces ella inicialmente lo achaca a un robo, pero luego se entera de que también han entrado en casa del abogado defensor del novio de Díaz Ayuso, del propio novio de Díaz Ayuso y del arquitecto que les reformó el piso al novio de Díaz Ayuso y a Ayuso. Entonces dice, y curiosamente que hace unos meses también habían entrado a robar en casa de Nacho Cano, que ya sabemos. También. Entonces aquí, pues hombre, blanco y en botella, con lo cual ella presenta una denuncia ante la Guardia Civil. Y resulta que hoy nos enteramos de que han detenido a 3 marroquíes que iban a entrar desde Algeciras, querían embarcar a Marruecos en una furgoneta y tenían en su poder varios ordenadores robados, entre ellos el de Guadalupe Sánchez, la abogada. Entonces, bueno, la noticia se da como diciendo, bueno, estos son choricillos marroquíes que roban ordenadores, material electrónico y lo llevan a Marruecos a vender. Hombre, no, vamos a ver. Si entraron en casa de la abogada y roban su ordenador y no el del marido que está al lado... Su casa que está en Alicante. ¿No? Sí, no son choricillos de poca monta. Es decir, es alguien que va a tiro hecho a robar algo muy concreto. Por tanto, yo no sé si habrán sido estos marroquíes o no, pero desde luego si han sido ellos, ha sido por encargo, no porque sean unos chorizos de material informático, porque entonces habrían arramblado con todo lo que hubiera en la casa. Con dinero. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién ha robado a la abogada su ordenador? Lo ha clonado o ha sacado la información y luego se lo ha dado a unos chorizos marroquíes para que se lo lleven a Marruecos, ¿no? Y además, ¿cómo sabían cuál era el de Guadalupe y cuál era el del marido? O sea, porque claro, es decir, es que vamos a ver que esto no es trivial. Es decir, y todo esto se produce simultáneamente, es decir, no solamente el ordenador de Lupe, sino también se registran viviendas de otras 2 personas, de un arquitecto, en un caso de ellos es una segunda vivienda incluso. Es decir, en distintos lugares de la geografía nacional, al mismo tiempo, de personas cuya única vinculación entre sí es este caso. Estamos hablando de un fiscalista, de una penalista y de un arquitecto, si no me falla la memoria. Esto huele a quemado, no, esto huele a carbonizado, esto huele a mucho humo. Y que la Guardia Civil, que esta mañana comunica precisamente que han detectado pues, a estos 3 individuos con ese ordenador, dicen que este hecho pues no tiene nada que ver con el caso de González Amador y que es como un robo. Te voy a decir, bueno, y la prueba del 3 y la prueba del 9, ¿cómo se dice? 9. La prueba del 9 es que a la mañana siguiente los medios de comunicación bien pensantes publiquen la información en las páginas de sucesos. Abogada madrileña sufre un robo en su vivienda, arquitecto madrileño sufre una entrada en su vivienda. Y que a los días de que los tuiteros más avezados hagan broma o chascarrillo del asunto, a saber lo que habrá pasado, en fin, y que la Guardia Civil, que en ocasiones se excede en su disciplina, y que la Guardia Civil ¿Qué fino lo has dicho? Sí, yo aprecio al Instituto Armado y me cuesta decir ciertas cosas, ¿no? Y que efectivamente y que lo tipifiquen como un robo común. Ya, ya lo que ya más me indigna de todo este montaje es que a la postre hayan incluido la pequeña dosis de xenofobia para que ahora todos los fachas de España puedan decir unos moros que entraron a robar y que se llevaban el ordenador a Marruecos. Bien visto, no era necesario ese puntito de provocación xenófoba. Y el humo ese que dices que huele mucho a quemado y mucho a humo, no estará por allí pues, cogiendo la carretera de La Coruña, yendo hacia La Coruña a la izquierda, que hay un palacio como muy interesante. Yo soy valenciano, yo no controlo los alrededores no dominas la Tenemos hoy a José Ramón Riera de Madrid, las instituciones del Estado ironías, no sé dónde están ubicadas. En fin, vamos a seguir avanzando en esta página de tribunales. Antes, diferentes novedades en torno a Víctor de Aldama, al que escuchábamos en el día de ayer en una entrevista con Carlos Herrera en COPE. Precisamente veíamos esos titulares. Hoy publica El Confidencial como un último, en uno de los
los últimos informes de la UCO se hallaron fotos de nuevos documentos delicados en el móvil de Aldama, un documento que decía Venezuela, petróleo confidencial. También en los últimos días hemos conocido diferentes audios que están precisamente en el sumario donde escuchábamos a Víctor de Aldama el tono que el considerado nexo corruptor de la trama tenía después de haberse reunido con diferentes altos cargos del gobierno. Todo ha ido súper bien, la verdad es que ha ido genial, luego te llamo un poquito más tarde. Javi tuyo, léelo no, lo siguiente, casi le ha faltado temblar, pero bueno, ha ido todo súper bien, con objetivo conseguido, y luego ya hablé con Claudio también, luego te cuento, y en principio igual lo que tú y yo habíamos hablado ha bajado un poco, bueno, luego te cuento, pero todo muy bien. Mucho se habla de la trama de los hidrocarburos, pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Quién está implicado? Vayamos por partes. La causa en manos de la Audiencia Nacional investiga un fraude de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. A Aldama y compañía se les acusa de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a defraudar el IVA que debía pagar Hacienda por las ventas. Un importe que posteriormente era blanqueado y escondido en distintos países con el fin de que no se identificara con facilidad a los beneficiarios. Antes de entrar en el negocio, la trama tuvo que obtener una licencia de operador de hidrocarburos, un permiso que permite comerciar con combustibles. Pues bien, Aldama y Rivas la consiguieron gracias a Koldo García, al que pidieron que Ábalos mediara con los ministerios de Industria y de Transición Energética para que les fuera concedida. La conexión con el gobierno fue un éxito, pese a que los empresarios no cumplían con todos los requisitos técnicos, legales y financieros. El siguiente paso es el negocio en sí, el fraude y los implicados. El modus operandi era sencillo. La operadora de Aldama vendía el petróleo a las empresas suministradoras dentro del llamado depósito fiscal, que está exento de IVA y de los impuestos especiales de crudo. Luego son estas suministradoras las que venden con IVA. La operadora y las suministradoras estaban bajo el control de la trama, lo cual permitió cobrar con IVA a las gasolineras, pero no pagarlo después. A continuación, las suministradoras desaparecían antes de que Hacienda les reclamara y les recaudara el impuesto. El crudo procede de Venezuela y llegaba a España por la vía de República Dominicana, donde era refinado. Según The Objective, la trama trajo 11 buques que transportaban 40.000 toneladas de petróleo cada uno. ¿Y cómo es todo esto posible sin que las administraciones se dieran cuenta? La respuesta la da la UCO, que recoge que la trama alcanzó diferentes esferas de poder hasta el punto de corromper a miembros de la administración. Veamos quiénes se relacionaron con la trama. Primero, como ya hemos comentado, el exministro de Transportes Ábalos, que intermedió para que se pudiera conseguir esa licencia, una intermediación que raramente sería gratuita. Ábalos ha conseguido jugosas contraprestaciones de Aldama en forma de inmuebles. En relación a esa misma licencia tenemos a la ya exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y a la exministra de Industria, Reyes Maroto, que dieron el visto bueno a la licencia a pesar de que no cumplía con el requisito financiero de 3 millones de euros. Por si esto fuera poco, también entra en escena el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con él se reunieron Aldama y Rivas en 2 ocasiones para explorar la posibilidad de montar una refinería en Tenerife que les permitiera no tener que refinar el crudo en República Dominicana. Un deseo que, de haberse materializado, habría dado a Aldama el control de todo el proceso de los hidrocarburos, ya que contaría con el refinamiento en Tenerife, con la operadora, con los suministradores y con una potencial cadena de distribución con las gasolineras de Villafuel. Quizá este era el plan inicial de Aldama, un negocio mucho más jugoso al controlar toda la cadena. Conforme avanza la investigación aparecen más nombres y más nexos, hasta llegar al chofer de Sánchez. El nombre de Cristian Abel Corbillo aparece en los atestados de la UCO, en el caso de las mascarillas y en el caso de los hidrocarburos. En este último es preciso señalar que se fundó la empresa Corbillo Energy, en Córdoba. La trama blanqueaba finalmente el dinero en el extranjero con otro entramado empresarial. Este es el caso de los hidrocarburos que salpica de lleno al gobierno. Y hablando del que fuera chofer de Sánchez, hoy cuenta de Objective, es noticia de su portada, como este tiene la empresa en la misma sede en la que Víctor de Aldama, por cierto, que escribe Teresa Gómez sobre ello también en este mismo digital. Víctor de Aldama, que ya estaría en contacto con diferentes productoras para hacer, atención, una serie documental sobre todo lo que ha pasado. Vamos a ver, las cosas que Aldama ha dicho ante el Supremo, pues de momento se va corroborando todo documentalmente, bien a través de los informes de la UCO, bien con documentos que van apareciendo. Después Aldama pues ha hecho una serie de intervenciones en medios de comunicación, por ejemplo ayer con Carlos Herrera y tal.
donde ya mete otras cosas que no son suyas, es decir, no es yo corrompí a este o yo estuve reunido con este, sino me han dicho que hay un sobre no sé dónde con información confidencial, me dicen que alguien ha denunciado a Begoña Gómez. Puf, todo eso ya es ruido. Huele mal. Vamos a ver, ¿cuál es la manera más simple de ocultar una aguja? Pues hombre, si puedes, en un pajar. Si alguien va con un detector de metales, entonces no te vale. Entonces, ¿cuál es la solución para ocultar una aguja? Pues poner un montón de agujas, entonces ya la aguja se pierde entre las otras. Cuando en un caso las cosas llegan demasiado lejos y ya no se puede tapar la corrupción, ¿cómo podemos evitar las investigaciones? Pues empezando a meter ruido, empezando a meter pistas falsas que lleven a no sé dónde, que al final todo sea un lío, que nadie se entere. Y a mí las últimas declaraciones de Aldama no me han dejado muy tranquilo porque parece que estuviéramos ya en esa fase de empezar a llenar todo de ruido para que así se opaquen las informaciones reales. Entonces yo recomendaría prudencia. De Aldama, si lo que dice es me han contado que... tachao, o sea, no me interesa. Si Aldama dice, no, yo estuve el día 7 de marzo reunido con no sé quién y le solté 25 papeles, eso sí, eso le presto atención. Al otro, al ruido, no debemos. En teoría el sobre dice que lo tiene él. Sí. El sobre. Y que lo ha entregado a Fiscalía Anticorrupción. El otro tiene fotos del otro, que es una denuncia de otro, pero el sobre dice que lo tiene él. Yo lo único que digo es, para entender todo eso, creo que hay que explicar, y aquí está el maestro que me corregirá, que eso se puede hacer lo del IVA, porque cuando lo compras no pagas IVA. Claro. Porque si cuando compras pagas IVA tendrías un problema. Pero como compras fuera y no pagas IVA, entonces el IVA que coges aquí tendrías que integrarlo directo al Estado y te lo quedas tú. Porque si no, cuesta entender cómo viene el fraude del IVA, ¿no? El tema es que tú vas montando empresas de diferente tema y hay un momento determinado que hay una que tiene que pagar. Esa te la cargas, sí, te ha pagado a ti, pero luego ingresa y a partir Claro, pero si la primera también ha pagado, sí, no, pero es distinto. Si claro, la primera no ha pagado, el chollo es perfecto, claro. No, el chollo está ahí, precisamente. Claro. Nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. A la vuelta les contamos el plan del gobierno de Moncloa para este año en lo que a publicidad institucional se refiere. Agárrense. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa 1 minuto de la 1 en punto de la tarde. Hablemos ahora del récord en el gasto de la publicidad institucional del Palacio de la Moncloa, porque esto año tras año va aumentando. 161 millones de euros que se van a repartir. ¿Cómo? Pues lo van a ver ahora. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a romper la hucha para llevar a cabo el mayor gasto en publicidad institucional en las últimas 2 décadas. Han aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2025, en la que la Administración General del Estado va a llevar a cabo 146 campañas, con un coste total previsto de 161.165.000 euros, un 16% más de lo previsto en 2024. Y la inversión publicitaria total prevista, sumando campañas institucionales más las comerciales, será de 240 millones de euros, un 0,25% más que el año anterior. Los ministerios que más gasto van a realizar en publicidad institucional son Agricultura, Pesca y Alimentación, con más de 20 millones de euros, y Transformación Digital y de la Función Pública, con más de 17. Algunos ejemplos de campañas que se quieren llevar a cabo. Desde Hacienda van a realizar un gasto de 9 millones de euros para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de cumplir sus obligaciones fiscales. Desde Política Territorial y Memoria Democrática hay un coste previsto de 7.835.000 euros para la campaña El valor de las libertades y la democracia en España. La Agenda 2030, por supuesto, está incluida. Está previsto desembolsar 1.200.000 euros en ofrecer una visión de la misma como una herramienta capaz de transformar y generar una sociedad más sostenible, justa y solidaria en el futuro inmediato. $500.000 de euros serán destinados para informar sobre el cambio de las condiciones laborales en relación al horario y conciliación aprobadas por la reducción de jornada. Así lo dice el documento. Es algo interesante ya que aún no ha sido aprobado.
aprobada. En las campañas comerciales destacan las siguientes empresas públicas: Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, con una inversión de 46,22 millones de euros, AENA casi 17 millones, Correos con 10 y Renfe Operadora con 10 millones y medio, y el mayor escaparate socialista, Radio Televisión Española, en una campaña para la divulgación de valores y promoción de marcas, productos y programas de la corporación, 3 millones de euros. Cada año el Ejecutivo se esfuerza más y aumenta las campañas y el presupuesto. Algunos datos más. Por ejemplo, para poner en valor la inmigración como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad, 1,5 millones de euros. Recuerden que esto lo pagamos entre todos. O la promoción del bono cultural joven, ese que fue un fiasco, lo recordarán, para este año casi 5 millones, 4,7 para ser exactos. Y a ver, yo creo que nos estamos dejando otra partida muy importante, porque hace no mucho se dijo que para digitalización de medios iban 100 y pico millones de euros, ¿no? Que no están incluidos aquí. No están incluidos aquí. Con lo cual, lo digo porque... eso está hablando del Estado. No estamos hablando ni de autonomías, ni de grandes ayuntamientos, ni de posibles incrementos a mitad de temporada, que últimamente se han dado mucho. Lo digo para que la gente no se crea que con eso lo va a pagar, ¿eh? Eso puede ser la mitad, o menos, de lo que le cuesta la publicidad institucional. Sí, porque esto es el plan país. para este año. Exacto, ese es el plan oficial. Luego la Después realidad vienen es los otra. extras, más la digitalización, ¿eh? Riera, al que veo mirando en su ordenador y algo está buscando. No, usted estaba buscando cuánto han subido los impuestos en la recaudación de impuestos al día 30 de septiembre, porque lo acaba de publicar precisamente Eurostat, todo el dato de consolidación de ingresos de todos los países, y España solamente ha subido un 6,5% la recaudación de impuestos en 9 meses. Pues solamente es irónico, ¿no? Sí, es que solo han sido 30.000 millones de euros más que en septiembre del año pasado, nada más. O sea, 30.000 millones de euros más de recaudación, cuando el año pasado se alcanzó el máximo de recaudación nunca vista hasta ahora en la historia de nuestro país. Así que sí, claro, como no vamos a quitar 30.000 millones y vamos a terminar el año alrededor de los, calcúlate, 43.000 a 45.000 millones más de ingresos que el año pasado. Si es que lo pulimos, si es que lo tiramos, si es que lo regalamos, si es que lo pagamos 1.000 asesores en la Moncloa, 12.000 en todo el conjunto, 11.900 y pico en todo el conjunto de los 22 ministerios, entre asesores, altos cargos, otro personal y demás que no estaban incluidos normalmente en la categoría de empleados fijos o con el contrato laboral o funcionarios, 12.000 en 22 ministerios. Esto es una salvajada. 12.000 amigos. ¿Qué? 12.000 amigos. 12.000 amigos. En chufetas. Sí, en chufetas, sí. A ver, Entonces, yo claro, entiendo... es que, vamos a ver, esto es casi, fíjate lo que voy a decir, que barbaridad. Si es que casi me parece poco que nos hayan quitado 30.000 millones más. Es que yo creo que dentro de poco, si el año que viene nos van a quitar otros 50.000 más. O sea que, vamos, este año que estamos. A ver, yo puedo entender que Hacienda tenga que gastarse 9 millones de euros en convencernos para que paguemos impuestos. Y puedo entender, hasta casi me alegrará, que Loterías del Estado se gaste, no me acuerdo cuánto, 47. En informarnos, pues eso, de la Lotería de Navidad, la Lotería del Niño y en incentivarnos a que probemos suerte. Ya me cuesta más trabajo entender el gasto de publicidad institucional de AENA, como si pudiésemos coger un avión en cualquier sitio, que no sea un aeropuerto de AENA. Me intriga mucho más el gasto de publicidad, esta campaña, para explicarnos a los españoles lo bueno que son las libertades. 7 millones de euros. Que se ahorren 7 millones de euros, 48 millones, que se ahorren los 20-25 céntimos que se van a gastar en mí, porque yo ya estoy convencido, ¿vale? No me tienen que convencer de lo bueno que es disfrutar de un régimen de libertades. Unas cosas las comprendo, otras cosas me sorprenden y otras cosas ya me indignan. Me indignan que el gobierno utilice publicidad institucional para, desde el gobierno y con el dinero de todos los españoles, aleccionarnos en cuestiones que están sujetas al debate público.
que la inmigración aporte más o aporte menos, que tengamos que tener unas puertas más abiertas o menos abiertas, que el cambio climático sea inevitable o sea evitable, que se pueda luchar contra él de una manera o se pueda luchar contra él de otra manera, son cuestiones abiertas al debate político, sobre las cuales el gobierno puede tener una opinión y yo una diametralmente opuesta. Y que el gobierno utilice publicidad institucional, prensa y propaganda, que diría el general Franco, agitprop, que diría Stalin, para convencernos de una determinada cosa, me parece difícilmente compatible, repito, con una democracia. Que se gaste ese dinero el Partido Socialista en vendernos su agenda en materia de cambio climático y tal igual, y ya vendrá Vox o vendrá el Partido Popular o vendrá quien sea a gastarse el dinero que crea oportuno en contradecir o en oponerse a ese mensaje. Pero bueno, tiran con pólvora de rey, porque al fin y al cabo es el dinero de todos los españoles y sobre todo lo hacen, y ese es el dato que no aparece aquí porque están solamente las cifras, lo hacen de una manera claramente sesgada. Si toda esa publicidad institucional se repartiese utilizando criterios objetivos y contrastables, en función de la tirada de los diarios, en función de la audiencia de los medios de comunicación, pues aún podríamos decir que ese maná gubernamental cae por igual entre todos los ciudadanos, pero todos sabemos que ese no es el caso. Eso que está comentando don Carlos es particularmente importante porque hay una directiva de la Unión Europea que precisamente trata todos los temas de desinformación dentro de un contexto de análisis de cómo habría que regular los medios. Es una directiva que tiene algunas cosas inquietantes en lo que respecta a lo de la persecución de bulos y todo eso, pero que en otras cosas tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, que se sepa con total transparencia quiénes son los propietarios de cada medio de comunicación. A mí me parece estupendo y nos íbamos a llevar alguna sorpresa con los propietarios de algunos medios progres. Y segundo, analiza el tema de las subvenciones de los poderes públicos a medios de comunicación y dice que, hombre, pues que eso en principio es tolerable siempre y cuando exista una perfecta neutralidad, es decir, que se dé por parte de los gobiernos y las administraciones públicas subvenciones o publicidad a medios de comunicación en función de su audiencia, para lo cual se requiere que existan mecanismos fiables y objetivos de medición de audiencia, que aquí en España, pues mucho me temo que tenemos mecanismos un poco peculiares que son distintos de los mecanismos que hay en otros países europeos, lo cual facilita el que alguien pueda hacer trampa. Mides la audiencia como te da la gana y entonces como resultado repartes el dinero como te da la gana. Es decir, que hay un margen para la discrecionalidad que al final lo que está haciendo es que el gobierno no nos esté vendiendo nada. Lo que está haciendo es comprar medios no para que anuncien las cosas del gobierno, ni siquiera las cosas ideológicas de planes de libertades, no, es un regalo a los medios para que en los demás temas los medios aticen menos al gobierno o no le aticen en absoluto o compren sus mentiras. Estuve en el Congreso hace no mucho hablando precisamente de estas cuestiones. Y yo le decía a un diputado del Partido Socialista, creo que me preguntó, bueno, y entonces, ¿cómo haríamos el tema de subvenciones a los medios? Digo, pues muy fácil, eliminarlas todas las subvenciones y toda la publicidad institucional se elimina. Y ya está. Y dice, no hombre, pero es que hay cosas que hay que anunciar. Y digo, oye, los medios de comunicación en España son un servicio público. Por tanto, saca una ley que diga que en todos los medios de comunicación habrá unos minutos, si son de televisión o de radio, reservados para anuncios del gobierno. Y ahí anuncias tus campañas de Hacienda, lo que te dé la gana. Y gratis para el gobierno. Dice, no, es que eso sería interferir en los medios. Digo, no me fastidies, o sea, y regarlos a los medios de dinero a los que te apetezcan no es interferir en los medios, hombre. No, a mí también me parece mejor la otra solución que tú que has comentado, que el gobierno pague por esos espacios, porque al fin y al cabo el gobierno tiene la obligación de mantener a los españoles informados de según qué cosas, algunas cosas que le interesan mucho al gobierno, que estemos informados, Hacienda, ¿no? Pero caramba, tan contribuyente es el ciudadano que escucha Dando Caña como el ciudadano que escucha El Intermedio, tan ciudadano es el ciudadano que lee El País como el ciudadano que lee La Gaceta, y por lo tanto debería de haber efectivamente un sistema de medición que permitiese objetivar cuánto dinero va
a cada uno de los medios. En los medios de Internet es fácil, porque existe. En nosotros creo, pero igual me tiro de la piscina, que incluso una de las empresas que en España estudia el tema de las audiencias es dependiente o tiene parte de un medio de comunicación, con lo cual es más difícil de explicar lo de ser juez y parte que sea legal. Esa cosa orden europea, ¿no se ha traspuesto ya en España o está a punto de transponerse? No, están en ello. O sea, fuiste precisamente porque lo están a punto de hacer. Eso que Sánchez realmente presentó como si fuera una directiva europea contra la desinformación y los bulos, no. Es una directiva europea que habla de desinformación y bulos, pero que incluye toda una serie de cosas que obligarían, por ejemplo, a que Sánchez transparentemente reparta los dineros de publicidad institucional de acuerdo con una audiencia medida objetivamente. O sea, es la amenaza que tenemos, pero eso tiene un plazo en que se tiene que transponer. En el mundo digital, hoy está todo muy bien medido. En el mundo digital, eso es científico, vamos. Medido desde utilizando Google Analytics, GFK, YouTube da unas estadísticas perfectas de visualizaciones, de minutos, etcétera, etcétera. Sí, ahí sería muy fácil. El problema está en digital. Claro, evidentemente, la información de aquí tiene que medir de otra manera, de una televisión, de una radio, y ahí es donde estoy de acuerdo. Ahí ya empiezan a haber otro tipo de modelos que no son tan claros como para los medios los diarios digitales, que se saben las estadísticas, pero vamos, hasta el número de páginas visitadas, el tiempo medio de presencia, bueno, es un espectáculo lo que hay en estos momentos en ese tema. En fin, vamos a página internacional. Nos vamos con las propuestas del Foro de Davos antes de dar paso a las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. La élite mundial reunida en torno a la ciudad suiza de Davos, la nieve de los Alpes, se mezcla con el lujo de más de 60 mandatarios internacionales y miles de líderes económicos. En sus agendas, la geoeconomía, polarización mundial, inteligencia artificial y la situación del clima. Pero también se siente la resaca que deja el cambio político en la primera economía mundial. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se oyen los mensajes que los líderes dan tras las amenazas de aranceles y los titulares de su política exterior. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntaba que Bruselas quiere mantener las buenas relaciones con Estados Unidos, pero manteniendo sus principios, y añade que buscará mejores relaciones con China sin aumentar la dependencia de Pekín, el gran rival de Washington. Desde Bruselas también aseguran mantener los compromisos climáticos tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que se une así a Irán, Libia y Yemen. En un mundo en recomposición tras el nuevo inquilino del despacho Oval, Teherán calma las aguas después de los mensajes de Trump sobre Oriente Próximo. El archienemigo de Estados Unidos dice que no espera avanzar en el camino hacia las armas nucleares. Ucrania pide a la Unión Europea que sigan las relaciones con el socio estadounidense. Trump, que lleva 2 días en el cargo, dijo que tardaría 24 horas en acabar con la guerra de Ucrania, un conflicto donde al presidente estadounidense no le convence la entrada de Kiev en la OTAN, pero Zelensky le da la solución: al menos 200.000 soldados europeos en suelo ucraniano. Y lo que sigue en Davos son las guerras entre Elon Musk y varios mandatarios europeos. Tras el apoyo del multimillonario Alternativa por Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz dice que hay libertad de expresión en Europa, pero que no pueden consentir, dice, que se apoye a la extrema derecha. Musk también estuvo presente en el discurso que daba Pedro Sánchez ante una sala medio vacía. El presidente del gobierno español dice que hay que parar lo que él denomina como tecnomillonarios y pide acabar con el anonimato en las redes sociales. Otra voz española destacada fue la de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que ha pedido que los gobiernos permitan crear un marco para que las empresas privadas puedan trabajar. Si no, dice, Europa se convertirá en un museo. En fin, seguimos avanzando. Ya está aquí con nosotros Gaby y sus crónicas de Manicomio. ¿Hasta dónde nos vamos hoy? Buenas tardes. Alba, parece hecho aposta todo, porque creo recordar que la última vez que hablé de Juanma Moreno de la Junta de Andalucía con sus expresiones que quería involucrar en el habla, sí, picha, hierro, diferentes expresiones, aquí estaban 3 personas de 4 cuando comentamos esto. Estaba el señor Riera, don Luis del Pino, Francás, y creo recordar que estaba Roberto Marín, cuando estábamos hablando de eso. Y da la casualidad que hoy vamos a volver a hablar de
de Andalucía y de ese acento tan bonito y de las ideas y las ocurrencias que allí pasan, porque la Junta de Andalucía ha publicado una oferta de empleo y, como vamos a ver en el servicio público, lo que dice es oficial de primera de albañilería para la provincia de Cádiz. Y lo que dice la descripción del anuncio, porque claro, hay requisitos muy importantes que no todo el mundo tiene. Dice, se precisa contratar a 14 oficiales de albañilería para trabajos en la provincia de Cádiz. Requisitos imprescindibles. Experiencia de 8 años en la albañilería, bueno, pues puede tener sentido. Que sepa aplicar el estuco, pues también tiene sentido. El estuco es la pasta, digamos, que se pone en la pared, previo para pintura, etcétera, y para arreglar un poco. Y ahora, esto es lo importante, porque creo que no todo el mundo en Cádiz puede tenerlo, o sí, se valorará hablar marroquí. Yo no sabía que hablar marroquí se podía, la verdad. Tendré que ir allá al sub para comprobarlo yo mismo. Y dice que el salario es según convenio de la construcción. Claro, el hablar marroquí, yo no sé quién habla marroquí. A lo mejor quiero entender que se habrán confundido. Sí, pero bueno, un requisito de una administración pública para trabajar como albañil. ¿Y para empezar es que el marroquí no existe. Aquí hay dos puntos. Marruecos o hablas árabe o hablas amazic, pero marroquí o francés. No se habla. El dialecto de Marruecos. ¿Pero para qué quiere una administración pública un albañil? Eso es lo que no acabo de entender. No, esto es en el servicio, en el portal de empleo. Es una empresa contratante la que publica. Vale. Es que he entendido que era Juanma Moreno. No, esto se ha publicado en el portal de empleo de la Junta de Andalucía. Pues porque yo estaba ya con 3 neuronas muertas, ¿eh? ¿De qué puñeta quería Juanma Moreno 3 albañiles? Que no sea para su casa. 14. O 14. 14 albañiles. Vale. Es de una empresa, entonces. Vale. Claro, pero es una empresa que los requisitos, eso pasa un filtro, entiendo, que al portal de empleo de la Junta de Andalucía. No, pero han colado lo de marroquí. Claro, como lengua colado. Es decir, como el andaluz. ¿Qué necesidad hay de hablar árabe o el dialecto de Marruecos, lo primero, y luego que es que el marroquí como tal no existe? Vamos a ver, es decir, que una empresa pueda necesitar que alguno de sus empleados hable el árabe, pues podría ser perfectamente razonable. Pero el marroquí ya me empieza a preocupar. Ya, pero ya me empieza a preocupar. Que una empresa lo pueda necesitar, pero que lo necesite la administración. Es que no me queda muy claro. Es el SEPE. El SEPE ha publicado la petición de una empresa. ¿Cómo buscas trabajo? Es un tablón de anuncios. Lo suyo sería utilizar las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo y que funcionase. El problema es que el SEPE de media coloca el 0,7% del total de colocaciones que se hacen al año en este país. Es decir, no sirve para nada. O sea, pagamos cientos, miles de empleados públicos, es decir, que, bueno, pues hacen lo suyo, ¿no? Es decir, el arco del triunfo, me refiero. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes? Dentro también de Andalucía, Vox hizo una pregunta para saber cuántos colegios de la comunidad autónoma impartían clases de religión islámica. Al principio, el gobierno de la Junta era reticente a mostrar los datos oficiales, pero a través de esta pregunta parlamentaria lo ha conseguido y hay 200 colegios andaluces que imparten esta religión. Y claro, vamos a ver, según el informe del Observatorio de Infancia y Adolescencia en Andalucía, que es del 2024, que se ha publicado hace 2 meses, dice que en lo relativo a las niñas y niños y adolescentes de origen migrante, la nacionalidad no española más frecuente hasta los 19 años de edad es la marroquí, con casi un 30% de la población con nacionalidad extranjera de este marco de edad. Que además no solo es que queramos quitar la religión católica, hacer desaparecer el cristianismo, sino que además fomentamos que en los colegios, ya en más de 200, se predomine pues la religión islámica. Pero creo que eso es por ley, ¿eh? Sí, no, por ley no, es por Constitución. Por Constitución, vamos. Emanada de la Constitución, el derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa. Y un musulmán, pues hombre, es tan padre y español como pueda serlo un cristiano. Así que en principio no hay nada objetable en que en aquellos sitios donde haya más niños de familias musulmanas puedan darse clases de religión islámica. Ahora bien, yo creo que lo importante es lo que comenta usted, don Gabriel, que a mí me parece estupendo que se ofrezca eso. Lo que no es compatible es con una política del gobierno fuertemente anticristiana desde hace muchísimo tiempo. Es decir, respetar todas las religiones me parece estupendo, pero lo de respetar todas las religiones menos la mayoritaria en España, pues mira, no me gusta.
Seguimos avanzando, Gaby. Sí, pues hay muchos barrios de España que son peligrosos y además pues el vecindario así lo sufre, pero también los que lo sufren son los empleados públicos, por ejemplo el servicio de autobuses. Ahora mismo en Sevilla también hay una situación incontrolada y lo último que sabemos es que un autobús de una línea de Sevilla estaba pasando por el Polígono Sur, que compete diferentes barrios de las 3.000 viviendas, uno de los barrios más conflictivos, el cuarto más conflictivo y más peligroso de España según los últimos datos del Ministerio del Interior, pues recibió un impacto en una de sus ventanas y ahora la empresa municipal ha dicho, oye, vamos a cambiar el recorrido, que es algo habitual y que están denunciando desde hace varios meses con lo que está ocurriendo, y dice que en los últimos meses se han registrado al menos una treintena de episodios de vandalismo contra los autobuses que cubren la línea 30, 31 y 32, y como ven en sus imágenes hacen un cambio de recorrido en la línea 30 porque dicen que el Polígono Sur, conocido como una de las zonas más desfavorecidas de España y de Europa, pues aquí estamos viendo cómo se establecen diferentes paradas de autobús para evitar esas zonas conflictivas. Claro, aquí, por ejemplo, en las 3.000 viviendas es conocido que los casos de los basureros, los camiones de basura, siempre van escoltados por la policía para intentar pues que no ocurran las diferentes desgracias que ya hemos visto de pelear y diferentes actos vandálicos. Pero es que no solo en Sevilla están teniendo problemas con los autobuses, porque nos vamos a ir ahora hasta el norte, hasta Vizcaya, porque allí han creado un botón del pánico en diferentes autobuses porque han detectado 235 agresiones en los últimos años y han creado un autobús. Antes era muy típico, tenían un pedal cuando tenían un problema mecánico, el propio autobús, pues ahora ese pedal, y además si lo presionaban fuertemente, alertaban al centro de logística y se alertaba a la policía. Pues ahora han creado este botón especial porque en caso de que ellos se sientan amenazados o que vean que corre algún peligro tanto los pasajeros como los propios conductores, pueden pulsar este botón y les conecta directamente con el centro y que a su vez con el centro con la policía. Vamos a ver unos datos, porque ya más de 160 vehículos han incorporado esto. Entre 2018 y 2024 hubo 738 incidentes sobre autobuses interurbanos, de los cuales 235 fueron agresiones al personal y luego la mayoría, verdad, que fueron verbales, pero también se produjeron 17 agresiones físicas y desde 2020 las agresiones verbales han aumentado un preocupante 94% anual. Y de todas esas 738 incidentes, 60%, que es más de 430 más o menos, hubo una intervención policial. Claro que estamos viendo que además de lo que ocurre dentro de los barrios, barrios peligrosos, por ejemplo, en Bilbao otro de los barrios más peligrosos es el barrio de San Francisco, donde la droga se pasea como si fuese las barras de pan, y aquí en las 3.000 viviendas ocurre un poco más de lo mismo. Claro, si ya dentro del barrio hay una propia inseguridad, ya personas que ofrecen un servicio público tampoco pueden hacer sus labores, aquí ya hay más que protocolos, habría que hacer ya una intervención de por sí. ¿Sabemos algo acerca de los autores? Quiero decir, tengo la duda, ¿estos son los hijos de los caleborrocas o son vizcaínos de los que no comen chistorra? No ha trascendido la nacionalidad de los que han producido estos actos. Vale. No hay más preguntas, señoría. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos ahora con Telefónica, porque me gustaría conocer la opinión de José Ramón Riera sobre este asunto. Veamos los motivos y ahora les contamos la importancia de Telefónica en España. Moncloa sigue con su estrategia de que pase inadvertido el relevo al frente de Telefónica. En el gobierno siguen defendiendo el cambio. Trasladar el respeto de la decisión. Que es importante concentrar esta toma de decisión en la motivación estrictamente empresarial. Y vuelven a tirar de argumentario. Le correspondía ya la renovación. Pasar a una nueva fase de incardinarnos de manera definitiva en esta carrera por la autonomía estratégica. Cierto es que Telefónica es una empresa clave en el sector de las telecomunicaciones y la misma tiene un papel relevante en las dos causas judiciales que cercan ahora mismo a Sánchez y a la Moncloa. Uno de ellos es el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, en relación al software
software que empleó para su cátedra en la Universidad Complutense. El otro, el que afecta al fiscal general del Estado, por revelar secretos de un ciudadano que era anónimo. En el primer caso, Telefónica tiene una vinculación directa. Fue junto a Google e Indra una de las empresas que participaron de la creación del programa informático. Y de hecho es hoy mismo cuando la compañía debe dar explicaciones por haber colaborado. Sobre la causa que afecta al fiscal general del Estado, el juez Hurtado ha solicitado el pasado 7 de enero una especie de auxilio judicial tanto a esta compañía como a Vodafone, y que se suma a lo ya solicitado a Google y WhatsApp. En concreto, el juez les insta a remitir al Supremo el tráfico de llamadas del jefe del Ministerio Público. Hoy la presidenta Ayuso ha vinculado la salida de Payete con el borrado del móvil del fiscal general del Estado. Pienso que además también es la manera de controlar al mayor anunciante en medios de comunicación en una velocidad, además a una velocidad inusual, que yo no sé si tendrá algo que ver con el asunto del teléfono del presidente y del fiscal general del Estado. Sembrando dudas sobre que su cese responda únicamente al interés político de Moncloa. Es Telefónica el mayor anunciante en los medios de comunicación y además una de las últimas empresas saltadas por el Ejecutivo. Marín. Así es, Alba, es uno de los temas de la semana, el asalto del Gobierno a Telefónica. Se ha hablado mucho de las formas en las que se ha hecho y de quién es el nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Sin embargo, detrás de esta decisión se esconde un motivo mucho más grande, que es el control publicitario a los medios de comunicación. Telefónica es el sexto mayor anunciante de España. Si nos fijamos en el gasto en publicidad del Estado, la compañía estaría en el puesto número 7. En 2023, Telefónica invirtió casi 53 millones de euros en publicidad, lo que supuso el 1,2% de este tipo de gasto en toda España. Esto además supone el doble de gasto que empresas de la talla como el Banco Santander o de Iberia. Además, hay que recordar que no es solo lo que incumbe a Telefónica, sino a todos los logros de Payete. Uno muy destacado tiene que ver con Movistar Plus, que depende de la compañía desde el año 2023. Esto llama la atención sobre todo si recordamos que el plan del Ejecutivo era obligar a publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. Además, Telefónica es la última empresa asaltada por el gobierno de Sánchez, pero no es la única. Actualmente, gran parte de las entidades del sector público están ya controladas por el Ejecutivo a través de personas afines al socialismo. Y ejemplos hay bastantes. Una de ellas es la Fiscalía General del Estado, con el investigado Álvaro García Ortiz a la cabeza, quien llegó a aparecer incluso en un mitin socialista. Al frente del Tribunal Constitucional se encontraría Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado durante la presidencia de Zapatero. En el Consejo de Estado se encuentra Carmen Calvo como presidente y el CIS por Tezanos, que es militante del Partido Socialista. Esta larga lista continúa también con el Tribunal de Cuentas, la Agencia EFE, SEPI, Correos, el Banco de España, el CSIC o Paradores. Pero como decimos, en esta lista hay por desgracia muchas más empresas más que están bajo la mano del socialismo. Gracias, María. Riera, ¿cómo calificamos esto? Bueno, para mí esto es la preparación de un perfecto golpe de Estado para la toma de control del IBEX. Tal como se ha hecho, el Estado decide en un momento determinado que va a comprar el 10% de las acciones para tener bajo control a los saudíes que van a invertir otro 10%. Obliga además a Criteria Caixa, del cual dispone del 18% de las acciones de CaixaBank, y son propiedad del Estado, a que también se coloquen el 10%. Y automáticamente, cuando le viene bien y engana al señor presidente del Gobierno, cita al presidente de Telefónica que debe de pasar su aprobación en el mes de abril, su renovación o no como presidente del Consejo de Administración, es citado un viernes por la tarde a última hora y se le comunica que ha sido cesado. No el Consejo de Administración, que quien debe de cesar a un presidente o no renovar a un presidente es el Consejo de Administración, que representa al conjunto de los accionistas. Le comunica Manuel de la Rocha, jefe de Asuntos Económicos de la Moncloa, su cese. Y además, al día siguiente se comunica en Consejo de Administración de que viene el presidente de Indra a ser el nuevo presidente, que ya se sabe a las 9 de la mañana, ya del sábado lo saben todos los medios de comunicación. Oiga, pero vamos a ver, una cosa es tomar el 10% de participación en una empresa para evitar que esa empresa, que es
puede considerarse estratégica. Hay otras maneras de evitar que una empresa estratégica sea tomada por un tercero extranjero, a pasar automáticamente a cesar al presidente. O sea, este es un mensaje clarísimo a todas las otras 34 empresas del IBEX diciendo, oiga, no me toque usted las narices, que si quiero yo compro el 10% y luego le echo. O sea, este es un mensaje de poder. Esto es un mensaje de aquí estoy yo, el que manda está sentado en la Moncloa y aquí yo me puedo cargar a cualquier primer ejecutivo de cualquier empresa que cotice en el IBEX sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque puedo utilizar 2.500 millones del erario público, es decir, del ingreso de esos 484.000 millones de euros o 454.000 millones que ingresó el Estado el año pasado en los 9 primeros meses, cojo 2.500 para comprar acciones. ¿De quién? De quien me da la gana. Mañana, ¿quién me dice a mí que no puedo hacer exactamente lo mismo con el BBVA y cambiar a Ángel Torres, o con el Santander y cambiar a Ana Patricia Botín, o con Iberdrola y cambiar a Galán, o con Repsol y cambiar a Josu Maz, o con, da lo mismo, no hay ningún problema. Tiene la capacidad económica de coger el dinero de los españoles para comprar acciones y a partir de ahí cesar a quien le dé la gana. Esto es absolutamente un golpe de Estado, un golpe de Estado económico en la bolsa, en el conjunto de las 35 empresas más importantes, que se llama IBEX 35, que es el equivalente al New York Stock Exchange, que es el equivalente al DAX, que es el equivalente al resto de los países democráticos del mundo. O sea, ¿alguien se imagina qué pasaría en las primeras páginas del mundo si Donald Trump desde la Casa Blanca decidiese comprar el 10% de qué empresa? De Google. Compro el 10% de las acciones de Google y al mes siguiente llamo al ruso de origen ruso de Google, que es el presidente, y digo, tú a tomar por saco que te vas a la puñetera calle, o de Microsoft, o de Apple. ¿Qué pasaría en el mundo civilizado si esto se hiciese con Microsoft, Apple, Alphabet, Google, etcétera, etcétera? Bueno, pues diríamos que Donald Trump, bueno, se había vuelto loco y ha atacado a la más profunda parte de la democracia económica de los Estados Unidos. Esto es lo que ha hecho, exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez. Ha cogido el dinero de los españoles, ha comprado acciones de Telefónica y ha cesado al presidente de Telefónica porque le ha salido la real gana. Punto, ya está. ¿Qué quiere? Primero, tener a un presidente en Telefónica de su absoluta confianza. ¿Para qué? Pregunta que yo quiero dejar ahí. Y además, el dueño de la mayor parte, del mayor cable que hay tendido de fibra óptica en España, la tiene Telefónica. Tiene un porcentaje altísimo de las comunicaciones. Y además mantiene el poder en Indra, el responsable del control de las elecciones. Tenemos controlado las elecciones y que tenemos controlado las comunicaciones. Yo desde aquí, yo ya me lo estoy planteando, yo me voy a cambiar a Vodafone o a Orange. A mí, por lo menos, si me quieren escuchar mi teléfono móvil, que me lo quieran escuchar, tendrá que pedírselo a Vodafone un juez o se lo tendrá que pedir a Orange un juez. A lo mejor aquí no hay que pasar por jueces para que me escuchen el teléfono móvil que hoy pone Movistar. Anda, pone Movistar, sí, efectivamente. Yo me voy a dar de baja de Movistar. No, Luis. Sí, vamos a ver, yo creo que no va el asunto por intentar controlar las comunicaciones, porque en realidad pues el presidente que había antes en Telefónica tampoco es que fuera muy lejano a Sánchez, o sea, no ha cambiado mucho la orientación política de Telefónica. Le negó la compra de la parte tecnológica de Indra. Ahí vamos, era un presidente que no estaba dispuesto a comprar la parte tecnológica de Indra, que era lo que quería Sánchez que hiciera para sus enjuagues, y era un presidente que posiblemente haya puesto problemas a la hora de quizá derivar parte del negocio a Cataluña, radicar ahí alguna empresa, para eso de que le ha prometido a Puigdemont que tiene que volver empresas a Cataluña, pues una manera sería... Pero ha sido un golpe de Estado, ¿eh? Sí, un golpe de Estado, totalmente. Ojo, también Donald Trump maniobra en el tema de este tipo de empresas. Por ejemplo, está ahora maniobrando para que Elon Musk compre TikTok. Pero claro, la diferencia está en que Elon Musk compra TikTok
con su dinero particular. Pedro Sánchez está comprando Telefónica con mi dinero. Esa es la diferencia, claro. Claro. Es que Elon Musk puede comprar TikTok porque tiene caja para hacerlo. O no. Pero si Trump comprase el 10% de Microsoft y posteriormente pasase a cesar al presidente de Microsoft, eso es una toma de sería poder. Inaceptable y no lo admitirían las autoridades americanas de regulación del mercado de valores, ¿no? Déjame que añada un pequeño detalle, ya que estamos hablando de empresas que se mueven o acaban moviéndose por criterios políticos. Ayer se consumaba, o se anunciaba, la vuelta, el retorno del Banco Sabadell a Cataluña. ¿Sí? Después de que el Banco de Sabadell fuese la primera empresa radicada en Cataluña que decidió trasladar su cuartel general fuera de Cataluña, vino a Valencia, es la primera en volver a Cataluña. ¿Porque Sabadell haya considerado que tiene que volver al lugar, a las tierras que le vieron nacer? No. ¿Porque le hayamos tratado mal en Valencia? Creo que tampoco. ¿Porque le gusta más el clima de Cataluña que el de Valencia? Creo que tampoco. Porque está en los pactos de gobierno entre el PSOE y Junts. Fomentar la vuelta de las empresas catalanas a Cataluña. Y tenemos además, un banco, un gran banco. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad, que ya estamos fuera de hora. La última pausa y aquí volvemos. 5 millones de personas es la cifra de las personas que en nuestro país padecen de diabetes, y aunque no lo parezca, el ojo es uno de los órganos más afectados. Estamos hablando, Eduardo Morán, de visión borrosa, de manchas oscuras, de luces tintineantes. Estos serían los síntomas más habituales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, como diabetes, que todo el mundo la conoce, como enfermedad metabólica, afecta a los vasos, a los capilares, y el ojo, sobre todo a la retina, está muy vascularizado. Y es una de las partes del ojo que se deteriora con el tiempo si no se trata y no se tiene bien tratada o bien controlada la diabetes. Entonces, como recomendación a nivel visual, hay que revisarse cuando a nivel de endocrino nuestro médico de atención primaria nos ha dicho que somos diabéticos o vamos a ser propensos a serlo. Hay que revisarse gradualmente la visión, la retina por el oftalmólogo. Y cuando hay cualquier afección, tenemos que nosotros, como en los ópticos optometristas, actuar y tener la precaución de que en las revisiones ver que cualquier signo o síntoma que pueda ser considerado causante de la diabetes, referirlo inmediatamente, porque los tratamientos son bastante eficaces cuando empieza a estar la retina afectada, y eso hace que no pare, o sea, que con las graduaciones normales y con la corrección visual normal podamos hacer una vida normal o cuasi normal, porque las afecciones a nivel de extravase de parte del contenido venoso lo que hace es deteriorar la parte sensitiva, y entonces nos quedan zonas del ojo que no tenemos buena calidad de visión, y eso es bastante limitante a la hora de ejercer la actividad habitual. Hablamos de la retinopatía diabética, pero también las cataratas y glaucoma son las afecciones más importantes que provoca la diabetes, ¿no? Sí, por lo mismo, porque nos falla la parte de nutrición, la parte nutriente de los propios capilares. Entonces, todo lo que nutre, que es el nivel nervioso, afecta. Y la retinopatía diabética, precisamente. Y es importante porque desde que se detecta que uno tiene diabetes hasta que empieza a tener factores digamos, a nivel retiniano, pasa un tiempo, y en ese tiempo lo que hay que hacer es que no llegue, que con el tratamiento a nivel de nutrición, a nivel de ejercicio y a nivel de control, evitar que eso pase, porque ahora vivimos muchos años y realmente cuando uno lo han detectado diabético es muy importante no padecer luego de enfermedades visuales. Pues ya lo saben nuestros espectadores y socios del Club de Amigos, a todos los que vayan a Morán Ópticos tendrán una revisión visual específica para diabéticos. Un 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Cambiamos de asunto. Hoy es 23 de enero y hoy se cumplen 30 años del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez. Marién. Sí, así es. Hoy se cumplen 30 años de su asesinato a manos de ETA. Ocurrió el 23 de enero de 1995, en torno a las 3:30 de la tarde, en el restaurante de La Cepa de la Parte Vieja de San Sebastián. En ese momento, Gregorio Ordóñez era teniente alcalde de San Sebastián y diputado por el Partido Popular en el Parlamento Vasco. Era además un político muy conocido más allá del
País Vasco por plantar cara al terrorismo. Ese día se encontraba comiendo en ese restaurante con unos compañeros del ayuntamiento, entre ellos María Sangil. Dos miembros de ETA entraron y uno de ellos, que se cubría además con un chubasquero rojo, le disparó en la nuca, por la espalda. Ese comando estaba formado por Valentín Lasarte, Francisco Javier García, conocido como Chapote, y Juan Ramón, alias Zapata. Su asesinato a sangre fría conmocionó a toda España porque fue uno de los primeros atentados de ETA contra figuras políticas. Según Consuelo Ordóñez, su hermana, Gregorio Ordóñez, ya sabía que era el objetivo de ETA y que si acababan con él es porque sabían que él iba a acabar con ellos. Él además ya había estado varios meses recibiendo sobres con balas como amenazas. De hecho, aseguró que una mañana vio cómo alguien le seguía mientras iba al ayuntamiento. Los tres terroristas fueron condenados por su asesinato. Lasarte fue considerado como el que dio el chivatazo de donde se encontraba el político y Chapote y Zapata los que acudieron para matarle. Sin embargo, a día de hoy no se sabe cuál de los dos le disparó. Hoy su vida es muy distinta a la de los familiares de Gregorio Ordóñez. Lasarte es uno de los del comando, el único de hecho que mostró arrepentimiento, se acogió a la vía en Anclares y rompió con el colectivo de ETA. Fue condenado a 400 años de prisión, de los cuales solo llegó a cumplir 19 porque le descontaron las retenciones penitenciarias extraordinarias. Salió de hecho en marzo del año 2015. Chapote y Zapata fueron los dos condenados a 30 años de cárcel por ese atentado y por otros más. Sin embargo, el pasado mes de octubre el Congreso aprobó una reforma legal que permitía a los etarras que se descontasen las penas cumplidas en Francia. Gracias a esto se espera que ambos salgan de prisión a finales de este año, del 2025. Gracias, Marín. Nos va quedando muy poquito tiempo, menos de 15 minutos. Me gustaría ir con esos datos que nos ha traído preparados para hoy Riera. Sí, vamos a ver. Hay un mantra permanentemente mantenido por toda la izquierda y es que la deuda no se paga. La deuda no se paga, la deuda no se paga, no hay problema. Sigamos endeudándonos porque la deuda nunca se paga. Y hay una parte de verdad, porque en lo que va de año, es decir, hemos tenido que pedir prestados 252.000 millones de euros para pagar 200.000 millones que vencían, más 50.000 millones, es decir, que hemos tenido que pedir nuevos. Con lo cual, hay una parte que es verdad. Pero lo que nada ni nunca nadie quiere reconocer es que si hay algo que sí se paga y se paga todos los meses, todos los años, que son los intereses de la deuda. Y hoy lo que he hecho es traer aquí para que alguien se lleve un pequeño susto. La deuda se paga a través de los intereses y desde que está Pedro Sánchez, desde que llegó al poder Pedro Sánchez, llevamos pagados 200.000 millones de euros, 199.967 millones de euros en intereses. Ahí está. Fijaros, todos los años, que empieza el 2018 con 30.000 millones, baja un poquito el 19, es decir, porque empieza a vencer deuda antigua, es decir, que estaba a muy altos tipos de interés y que se ha ido comprando más barata nueva. 2020, gracias a la intervención del Banco Central Europeo, la deuda es barra libre y a tipo de interés cero. 2021 también, por eso siguen bajando los intereses. 2022 bajan un poquito más porque a partir de junio ya el Banco Central Europeo no compra y en el 23 ya empieza a volver a subir porque ya hemos tenido que ir a los mercados. Y fijaros, a noviembre del 2024 hemos pagado 30.541 millones, quedan pendientes de pagar a 30 de noviembre 5.000 millones de euros que no han sido pagados y que, si os fijáis en la columna de la derecha, son los intereses de demora que lleva pagados este gobierno desde que está en el gobierno, que son 484 millones de euros, que sumados a los que va a tener que pagar en el mes de diciembre, va a quedarse con los 490, muy cerca de los 495, casi 500 millones de euros. Pero el primer mensaje que quiero que le quede a los espectadores muy claro: 200.000 millones de euros es mucho o es poco. Bueno, 200.000 millones de euros son 2 años completos de la sanidad pública. La sanidad pública se gastó en el 2023 96.000 millones de euros y calculo que habrá llegado muy cerquita de los 100.000 millones en el 94. 100.000 millones de euros la sanidad. Es decir, con estos 200.000 millones podríamos haber pagado 2 años completos de la sanidad del país.
con los 200.000 millones, 3 años y medio de la educación pública. 3 años y medio de la educación pública. Con esos 200.000 millones podríamos haber pagado la sanidad, la educación, añado, lo que hemos gastado en vivienda, añado, lo que hemos gastado en policía, en guardia civil, en defensa, y lo que hemos gastado en infraestructuras. Es decir, 200.000 millones de euros dan para pagar toda la sanidad de un año, toda la educación de un año, todo lo que hemos dedicado, una mierda, con perdón, a la vivienda, a la infraestructura, todo lo que hemos gastado en policía, con todo el salario, todo, absolutamente, la Guardia Civil y todo lo que hemos dedicado a defensa militar. Hombre, vamos a ver, que alguien me diga de la izquierda otra vez, que no, que la deuda no se paga, con perdón, váyase usted a freír espárragos. Es decir, la deuda se paga y se paga todos los meses y se paga todos los años. Y este año vamos a llegar a 37.000 en la Administración General del Estado. Esto añade los 300, casi 40.000 millones que tienen las comunidades autónomas y esto añade la deuda del resto de corporaciones locales, diputaciones, etcétera, etcétera, que hay otros casi 20 y tantos mil millones de euros. La deuda sí se paga y se paga todos los meses con intereses. Y este es el gran problema de la deuda, que ya nos ha costado desde que está Pedro Sánchez 2 años de la sanidad, 3 años y medio de la educación o un año completo de los principales gastos del Estado en estos momentos. Y yo creo que desde aquí lo que quiero concienciar a todo el mundo es que cuando alguien le diga esos rojeríos que hay en el mundo que dicen no, el Estado lo que tiene que hacer es endeudarse y gastar, porque eso nunca se paga. 200.000 millones en intereses. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? Luis. Así es. O sea, podríamos con ese dinero hacer muchísimas cosas. O podríamos, con ese dinero que invertimos en intereses de la deuda, hacer algo fundamental, que es bajar los impuestos para que sea la gente la que pueda hacer más cosas. Y en lugar de eso nos estamos endeudando cada vez más, cada vez pagando más intereses al banco. Y, hombre, toda familia sabe que eso en una familia es insostenible. Aquí Sánchez, como juega con el dinero ajeno, le importa a un soberano bledo que sea insostenible. En fin, nos quedan menos de 5 minutos, nos vamos a ir a página internacional con un anuncio que realizaba Milei en estas últimas horas, que dice que está dispuesto a abandonar Mercosur para así poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Si la condición extrema fuera eso, sí. Sin embargo, digamos, hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur. Así es que nosotros creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en materia de Mercosur. Y Pedro Sánchez, que en Davos, se lo contábamos aquí ayer como noticia de última hora, decía que estaba dispuesto a que España enviase tropas a Ucrania. España está siempre comprometida en dar seguridad a nuestros aliados y, por supuesto, a nuestros Estados miembros. Lo estamos haciendo en Eslovaquia, en Rumanía, en Bulgaria, en Letonia y Lituania, y en muchos otros. Francas. Tendrá que ir él, Tendrá que ir él, entre otras cosas porque se vota en el Congreso, sí. Creo eso es obligatorio, se lo puede saltar y el Congreso le va a decir que por ahí que verdes las han llegado, no hay nada que hacer. No, solo recordar que hoy intervienen tanto Milei como Trump. Milei ya lo ha hecho. En el foro, pues, pero hoy. Esta mañana, sí. Por eso, que en el foro de Davos, con lo cual será interesante porque escuchar voces normales en Davos no es habitual. Entonces, alguna voz normal en Davos es interesante. La última vez que intervino Milei les pegó una repasada que no se sabían dónde esconderse, pero así es verdad que aguantaron porque ando yo caliente y ríase la gente, ¿no? Y Milei, por lo visto, lo que están publicando ya algunos medios, no me lo he podido escuchar, se ha referido directamente a Pedro Sánchez. Le ha acusado de querer callar a todos aquellos que piensan distinto. Por su propuesta de eliminar la anonimidad en las redes. El anonimato de las redes sociales. ¿Qué os parece, por cierto?
Pues a mí me parece, primero, que no lo va a poder hacer aunque quiera, y segundo, el anonimato de las redes es absolutamente fundamental. Si yo vivo en un pueblo perdido de Gerona lleno de separatistas violentos de la CUP, pues oiga, yo quiero poder tuitear con un nombre supuesto, más que nada para que no me hagan la vida imposible. Luego, al final, todo ese anonimato es simplemente parcial. Si yo tuiteo ilegalidades, la policía tarda 3 minutos y medio en averiguar quién soy, porque basta con consultar a las operadoras, seguir el rastro de la comunicación y dicen, a ver, tú, que has publicado no sé qué a no sé qué hora desde tal ordenador. Así que no supone ningún problema el anonimato en las redes de cara a delitos que se puedan cometer. Si alguien comete un delito, se le pilla, se sabe quién es. Y sin embargo, protege a las personas que, por ejemplo, un abogado del Estado que quiera denunciar el uso que de la abogacía del Estado está haciendo Sánchez, no puede denunciarlo con su nombre, porque entonces le crujen, se le acaba la carrera profesional, así que utiliza un nombre supuesto. Pues muy bien, hay que proteger ese derecho de los funcionarios a poder denunciar cacicadas de sus superiores. Yo tuiteo con mi propio nombre y 2 apellidos, y si tuviese que enumerar los insultos que he recibido en mi corta andadura en Twitter por parte de tuiteros anónimos, tendríamos que hacer este programa y varios más. Pero aún así, y teniendo en cuenta que me sale a devolver, una cosa es el anonimato y otra cosa es la impunidad. Sí. Y cuando pretendemos confundir una cosa con la otra es porque tenemos intenciones oscuras e inconfesables. En España hay anonimato en las redes, no hay impunidad en las redes. ¿Estoy a favor de la persecución del delito? Sí. ¿Estoy a favor de prohibir el anonimato? Pues yo creo que no. Yo hasta esta mañana era partidario del anonimato, pero después de escuchar lo que ha dicho Luis ahora en el programa de Radio Libertad me ha convencido y he bajado del burro, con lo cual he recuperado 2 neuronas que había perdido la semana anterior. El argumento me ha cuadrado. Estaba leyendo más titulares de Milei en Davos esta mañana. De hecho, ha empezado diciendo que el gran yunque es el virus mental de la ideología woke, el cáncer que hay que extirpar. Básicamente se ha centrado en esta cuestión todo su discurso. De hecho, pues ha dicho que hay directamente ha enviado lo ha dicho. Hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde un foro como este. Sí, he visto las imágenes en Twitter, no sé, pero sin verlas, caña y pincho de tortilla con cada uno de los miembros de esta mesa, a que ha habido más gente en el auditorio escuchando a Milei que la que hubo ayer a Sánchez. Por descontado. Yo sí, me permites que haga una última postilla. Prefiero no apostar. Pedro Sánchez, después de haberse faltado con el presidente de la nación que mejor insulta en el mundo, que es Argentina, y después de haberse faltado con la nación que mejor espía en el mundo, que es Israel, ha elegido como su siguiente enemigo al mayor millonario del mundo y al que controla los medios de información y de comunicación más eficientes, que es Elon Musk. Que Santa Lucía le conserve la vista a Pedro Sánchez a la hora de elegir a sus enemigos. No hay tiempo para más. Gracias a todos. Nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana en Dando Caña a las 12 puntuales, como siempre. Que tengan un feliz jueves y que descansen. Hasta mañana. Adiós.